En este contexto saludamos en la línea telefónica a Martí Batres, él es senador electo por Morena. Martí, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, a la orden. Preguntarle cómo va esta propuesta, de qué va en cuanto a modificar la reforma educativa en nuestro país. Bueno, hay un planteamiento de nuestra parte de que debe revisarse la reforma educativa. Ya desde que esta se hizo, hicimos una crítica y señalamos que se buscaba castigar a los maestros más que mejorar la educación. Entonces, ahora, frente a la nueva etapa que viene, planteamos hacer esta revisión. Esto viene también en los puntos legislativos que ha planteado en su primer paquete el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y nosotros, desde el Senado, también vamos a presentar una iniciativa para reformar la Constitución y la Ley del Servicio Profesional Docente. Claro. ¿Cómo se está trabajando, Martí, desde estos momentos? Hay que decirlo, en el proceso de transición, ¿se va a trabajar para que se impulse desde lo que resta de esta legislatura o se va a listar para cuando lleguen ustedes a la Cámara Alta? Pues vamos a presentarla una vez que lleguemos a la Cámara Alta. Presentaremos una iniciativa, pero es previsible que el presidente presente otra. De todas maneras, las iniciativas que se presenten se dictaminarán conjuntamente para hacer la reforma correspondiente. Además, tenemos que escuchar a los maestros, que son los actores fundamentales en este tema. Precisamente sobre ello, Martí, ¿cómo se está haciendo esta consulta? ¿Se les está invitando al diálogo? ¿A quiénes? ¿Cómo se está elaborando opiniones por parte de los maestros? Bueno, yo solo conozco este planteamiento que ha hecho el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en el sentido de poder tener foros que van a realizar en todos los estados de la República para escuchar a todos los sectores. Me parece muy bien. A esos habrá que agregar los que se hagan desde el Senado. Ahora, sobre eso todavía no tenemos un esquema. Falta todavía ver quiénes van a quedar en la Comisión de Educación del Senado, claro, para que esto se pueda organizar. Pero también desde el Senado se tiene que escuchar al conjunto de sectores relacionados con el tema educativo. Claro, Brenda Peña. Muy buenas tardes. Martí, preguntarle, con esta antigua reforma, ¿cuáles son los errores más evidentes que ustedes ven? El problema es de fondo. El esquema fundamental de esta reforma educativa es que introduce un esquema de evaluación punitiva. Es decir, se evalúa para castigar, no se evalúa para mejorar. Sino que si sale mal evaluado el maestro a juicio del organismo evaluador, entonces será despedido. Así es. En lugar de que se fortalezca la educación continua. Tiene otros defectos la evaluación que se plantea. Es una evaluación estandarizada, es una evaluación burocrática, es una evaluación fuera de la relación maestro-alumno en el salón de clase. Es decir, no se puede saber así, a ciencia cierta, cuáles son los problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje, ni por región, ni por escuela, ni por salón. Entonces, se toman decisiones arbitrarias. La protesta de los maestros en contra de esta reforma es justa, tienen razón. Entonces, se tiene que modificar de raíz este esquema de evaluación. Excelente. Muy bien, Martí, en ese sentido, preguntarte si ustedes, su opinión a estas algunas declaraciones el día de ayer de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que dicen no vemos un camino, una ruta clara y prevén un maquillaje ante esta reforma educativa y dicen nos preparamos para nuevas manifestaciones. Pues mira, todavía no están las iniciativas, hay que conocer las iniciativas que se presenten para conocer a ciencia cierta qué es lo que se modifica y hasta dónde, para poder hacer un juicio al respecto. Pero además te diría otra cosa, las modificaciones que se hagan serán escuchando a los maestros. Es decir, de ahí vendrán propuestas para
para que éstas se reflejen en las iniciativas y reformas que se realicen. ¿Será una de las reformas prioritarias, Martín, no sé, en el sentido de que se pueda ocupar este tema de preferencia a modificar en el Congreso de la Unión? Pero hay un planteamiento para que la iniciativa preferente se utilice para crear la Secretaría de Seguridad Pública. Ya. Entonces, la ruta que se está planteando es esa, porque además, quien puede presentar iniciativa preferente en ese momento es el presidente saliente. Ah, muy bien. Entonces, de ahí el llamado en cuanto a las de seguridad. Esa figura de iniciativa preferente todavía no la podría presentar el nuevo presidente. Muy bien. Martín, pues muchísimas gracias por aclararnos este punto, platicar de ello. Nosotros, por supuesto, estamos al pendiente cuando pues ya esté más clara y elaborada esta propuesta desde el Senado de la República por ustedes, los senadores. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su interés. Estamos a la orden.